ser. Si nada más contáramos el talento que tienen miles, millones y millones de mexicanos, pues México sería sin duda un país de primer mundo, de los más desarrollados, y viviríamos todos en condiciones dignas. Eso es lo que queremos lograr. Solo se puede lograr con un presidente honesto que sepa usar los recursos y los bienes naturales en beneficio de todos. Hace muchos años, en los 80s, empezó, se acordarán, bueno, algunos por leer, otros porque lo vivimos. En 1982 hubo una crisis enorme, gobernaba en aquel tiempo López Portillo, y dijo que pues iba a cuidar el peso, que ya nunca más se iban a endeudar, y a partir de ahí que concluyó un ciclo, empezó el modelo neoliberal. A principios de los 80s entró Miguel de la Madrid a gobernar México, y de ahí para acá todos los presidentes han venido privatizando los recursos naturales, han venido depositando el presupuesto en manos de muy poquitos. Quisiéramos cambiar ese modelo injusto, que además, cuando llegó Carlos Salinas, nos prometieron que la economía neoliberal iba a dar como consecuencia, íbamos a entrar a la antesala del paraíso terrenal, prometió que se iba a acabar la pobreza, muchas cosas que dijo Salinas. Tenemos ya un balance de cuál es el resultado de toda esta dinámica, de esta política económica, y es un mayor empobrecimiento, pérdida del patrimonio nacional por todas partes, y lo más grave es que se ha desatendido la educación, la producción, los derechos humanos, los derechos de la gente, y entonces cada vez estamos más indignados porque no se atienden los derechos de la gente, más agraviados por tanta injusticia, con la inseguridad, con la desigualdad, y estamos verdaderamente molestos, toda la sociedad mexicana. Nadie estamos a gusto, conformes, porque no estamos de acuerdo con este modelo de inseguridad que tenemos, que por cierto adoptó Felipe Calderón cuando usurpó la presidencia en el 2006. En aquel año que usurpa la presidencia, le declaró la guerra, le declaró la guerra al narcotráfico. En aquel tiempo, 8 estados del país tenían el problema del narcotráfico, gravísimo problema. Hoy son 27 estados de la República con ese problema. Peña Nieto, cuando llegó al poder, dijo que iba a cambiar ese baño de sangre, ese estado de violencia, esas matanzas, porque ahorita ya son 235,000 mexicanos muertos, 40,000 desaparecidos, un sufrimiento por muchas partes, desplazados, hay municipios completos deshabitados, la gente tuvo que emigrar porque esos municipios los agarró el narcotráfico. Bueno, la razón de ser de un estado, pues es darle seguridad a su población. Si ni eso puede hacer, pues entonces, ¿cuál es la razón del Estado? Necesitamos cambiar el modelo de violencia, de inseguridad. Y eso lo puede cambiar Andrés Manuel como una persona honesta. Para esto se requiere honestidad, estrategia y desde luego, pues tener todo para poder combatir ese flagelo que es el narcotráfico, por un lado, que además se liga a un montón de delitos, y ahora tenemos un índice delictivo, aún aquí en la Ciudad de México, muy alto. La delegación Cuauhtémoc ocupa el primer lugar de toda la ciudad en delincuencia. Aquí ocurren asaltos, homicidios, muchos problemas que tiene esta delegación. Bueno,
necesitamos entonces enlazar dos estrategias, la federal con Andrés Manuel López Obrador, que ahorita explico parte de su programa, y con Claudia Sheinbaum, que es nuestra candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y que tiene la otra parte para brindar seguridad aquí en la ciudad. Y todos nosotros, yo entre ellos, me voy a poner por delante porque conocemos esa estrategia nueva que es el 99% es de pura prevención, acciones para prevenir el delito. En nuestra mentalidad, más vale prevenir que lamentar. Es decir, hacer todo lo que pueda hacer el Estado para evitar que los delincuentes hagan daño a la sociedad. Muchas acciones preventivas es lo que vamos a hacer entre todos. Explico estas tres partes muy rápido. El licenciado López Obrador, como nuevo presidente de México, impulsaría primero la pacificación del país. Alto a estas matanzas sin ton ni son, matanzas por donde sea, para que finalmente no se arregle el problema. Es un costo humanitario altísimo para que, al contrario de resolverse el problema, se agrave. Entonces, primero la paz, la tranquilidad. Y entonces sí, con un diagnóstico certero que ya tenemos, ubicando los puntos de más alto riesgo que ya los conocemos, utilizando la inteligencia, es decir, los servicios de inteligencia del país, quitando, desmontando todos los negocios al amparo de ese crimen, etcétera, desmontándolo, pero también capacitando a la policía y con honestidad hacer, porque gran parte de la causa del problema de la delincuencia es la connivencia entre autoridades con delincuentes. Si no se ligan los gobernantes con los delincuentes, es decir, si hay honestidad, pues entonces se puede corregir el problema. Pero si se coluden, si los dos se benefician del crimen, pues entonces con la corrupción nunca vamos a ganar esta batalla, la van a seguir ganando los delincuentes. Necesitamos poner un alto a esa dinámica y comenzar con un nuevo modelo de seguridad humanista que pone en el centro a las personas, su seguridad. No está poniendo los negocios, los negocios del tráfico de las drogas, de las armas. Si el gobierno quisiera arreglar eso, arreglaría el problema de las aduanas, por ejemplo, donde por todos los días entran mercancías ilegales, entre muchos otros, miles y miles y miles de armas todos los días. Armas para el narcotráfico y armas para el gobierno. Armas de un lado, del otro, y matanzas por doquier. Eso es lo que se va a acabar también con la rigurosidad de un gobierno que va a exigir honestidad en las aduanas, entre muchos otros. Bueno, grosso modo, Andrés Manuel se propone, sí, de a de veras, modificar ese modelo de violencia y de armamentista, militarista, por un modelo humanista que, por la vía de un Estado pacífico y solamente con actos de inteligencia, se pueda combatir este flagelo. Por otro lado, la jefa de gobierno traería un modelo de seguridad para instrumentar primero una policía honesta, una policía profesionalizada, capacitada, y vamos a escoger a la policía. Los que sean muy buenos policías van a entrar el primer día, y los vecinos, yo voy a estar acá, vamos a estar haciendo consultas. Si los policías están haciendo bien su trabajo, si no, si la gente en una manzana dice sí, está haciendo bien su trabajo, se va a quedar. Si dicen que no, pues se va a tener que ir a capacitar o algo otra cosa, pero afuera vamos a tener solo policías que estén vigilando que los vecinos no tengan los delincuentes cerca. Es decir, mucha política de prevención. Pero la mayor parte de la prevención es ocupar los espacios
hoy ocupados por delincuentes, hoy ocupados por malvivientes, hoy ocupados ahí que son tierra de nadie, ocuparlos con cultura, con deporte, con vecinos que estén haciendo muchas labores en beneficio de la comunidad. Vamos a impulsar la cultura por doquier, vamos a encontrar todos los talentos que haya en todas las colonias para darles una viabilidad a todos esos talentos, y los lugares que estén ocupados los vamos a convertir en lugares de cultura, de recreación sana para la niñez, para la juventud, para los adultos mayores que quieran distraerse en su tiempo sanamente en esos sitios. Nuestros jardines, nuestros parques, lugares como este que estamos, si no tuviéramos otro, o en la glorieta o en el jardín, haríamos todo esto para estar sacando a los delincuentes y estarlo ocupando con cultura, con deporte, con recreación sana. Todos los estudios de esta naturaleza indican que si estamos un día sí y el otro también, y una semana y un mes y un año y otro sobre de esto, entonces los delincuentes se van a ir. No sé a dónde se van a ir, pero aquí no van a estar. Vamos a poner además, eso lo trae el programa de Claudia Sheinbaum, mucha tecnología, mucha innovación aplicada a la seguridad. Cuando estuvo Marcelo Ebrard en el gobierno, montó un centro de control de cada policía, de cada patrulla, de cada lugar. Es un centro enorme donde cada patrulla, cada policía tienen un GPS, los desconectaron y entonces se tiene que volver a restablecer. Y la idea es de que todos los vecinos tengan botones de pánico para que en cualquier momento pueda alguien accionarlo y en 1 minuto, 3 minutos esté la policía profesionalizada al pendiente de los problemas de los vecinos. Lo estoy comentando porque estaba viendo las cifras aquí y la colonia San Rafael es una de las que está creciendo el problema de la inseguridad. Otro de los ejes de esta política es también los servicios urbanos, que eso le tocará al gobierno delegacional, pero nosotros como vecinos vamos a estar cambiando. Por ejemplo, aquí en la colonia San Rafael, con todo el historial que nos platicó Gerardo Zapata, puede ser una de las colonias que, digamos, levantemos como estaba hace mucho tiempo, no solamente tranquila, sino también de alta calidad sus servicios, que tengamos banquetas pues de concurso, como lo hemos hecho en otras colonias, banquetas muy bonitas, las luminarias muy bonitas, que tengamos un servicio de recolección de basura combinado con cultura cívica de cuándo y a qué hora y dónde tirar la basura, y no permitir que nadie, ni los visitantes ni los habitantes, tiren basura fuera de horario, fuera de lugar. Todo eso implica una fuerte cultura cívica que se va a implementar. Todo esto también lo estoy diciendo porque yo fui constituyente. Hicimos la nueva Constitución de la Ciudad de México, que va a entrar en vigor apenas entren los nuevos gobernantes. Ahí se estipula esto que estoy diciendo: llenar de cultura la ciudad, llenar de deportes a la juventud, a la niñez, hacer ejercicios para los adultos mayores, para todas las personas, porque el ejercicio físico es un asunto de salud, pero también ahí se indica cómo deben de ser los servicios públicos, y también se ordena impulsar entre todos la cultura cívica. La cultura cívica es aquella que nos permite la convivencia en la comunidad. Si en una unidad habitacional alguien está ocupando las zonas comunes como privadas, todo eso se tiene que atender, y debemos de empezar a hacerlo con el nuevo gobierno de Morena que vamos a tener en esta ciudad. Y yo vengo, vecinas y vecinos, a decirles que
quiero estar en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, como estoy ahora en el Senado, porque se tienen facultades muy grandes que va a necesitar gente como yo, el nuevo presidente de México. Andrés Manuel López Obrador tiene un proyecto alternativo de nación grandísimo, importantísimo. Ahorita voy a decir rápidamente algunas pinceladas de ese inmenso programa alternativo de nación, pero se requiere también que en el Congreso le demos viabilidad legislativa y presupuestal para que sea más rápido, de mayor profundidad y no nos cueste trabajo el cambio verdadero, el cambio profundo. ¿A qué vamos? Pues que el cambio verdadero es el que se hace en beneficio de la gente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el presupuesto en las orientaciones que tiene actualmente, que están orientadas a unos pocos, y lo vamos a orientar en favor de las mayorías, en favor de la educación, en favor del desarrollo económico del país, en favor de los jóvenes, en favor pues del desarrollo y la prosperidad de la gente. Para eso se requieren gente con experiencia, gente que conozca. Yo soy economista, me he dedicado a estudiar, por ejemplo, las finanzas públicas federales, conozco bien la estructura del presupuesto federal, sé dónde están las fallas, dónde están los abusos y dónde están las necesidades. Y vamos a orientar el presupuesto para eso. Para empezar, vamos a quitar de una vez por todas las pensiones para los expresidentes. ¿Saben cuánto gana un expresidente? 5 millones al mes, mientras que los salarios de los trabajadores, del pueblo en general, se miden en salarios mínimos, estos en millones de pesos. Bueno, eso es un gran abuso de los neoliberales, porque eso viene de los 80s para acá. Eso se va a acabar. Necesitamos ese dinero para aumentar las pensiones de los adultos mayores, porque ahora López Obrador plantea que las pensiones universales para los adultos mayores empiecen desde los 65 años para arriba y en todo el país. Aquí tenemos ese beneficio, gracias Andrés Manuel, pero pensemos por un momento cómo están los adultos del Estado de México, de Chihuahua, o de Chiapas, o de Guerrero, o de Yucatán, o de Tamaulipas, o de todo el país. La verdad es que están pasando, la mayoría, muy malas circunstancias. Valoremos a los adultos mayores, dignifiquemos su vida entre todos, y para eso va a servir el presupuesto federal. Le vamos a quitar a los expresidentes para dárselos en pensiones universales a todos los adultos mayores. Se va a acabar todo el gasto suntuario, el gasto corriente para las prebendas, los privilegios de los altos mandos, de los 3 poderes de la Unión. Todo eso se va a acabar y se hace un fondo de mucho dinero para emprender una transformación en México en todos los órdenes. Déjenme seguir con el tema de la política social. Los adultos mayores, pero también los jóvenes. Los jóvenes han estado abandonados, olvidados del presupuesto y de las políticas públicas. Vamos a acabar con ese abandono a la juventud, porque lo único que se ha generado es una generación perdida, si no es que 1,5 o 2 generaciones que se perdieron por no dar presupuesto a la juventud. ¿En qué? Pues principalmente en educación y en empleos para la juventud. Andrés Manuel tiene un programa especial para la juventud. Primero, pues escuelas. Nadie se va a quedar sin estudiar. Los 300,000 jóvenes que son expulsados cada año de las escuelas preparatorias y universidades, el primer año va a tener... Cámbienme el micro, allá. Desde el primer año los jóvenes van a tener acceso al 100% a las escuelas. Se va a eliminar el examen, que no es para medir el nivel de conocimientos, es para excluir a muchos estudiantes. Se va a eliminar ese examen para que todos los jóvenes entren
como un derecho humano a la educación, van a entrar a las preparatorias y a la universidad, primero. Segundo, becas. Todos los de preparatoria, la prepa sí, y todos los de universidad, está en 2,400 pesos la beca mensual para los jóvenes que estén en universidad, pues porque los libros cuestan muy caros y tienen que pagar pasaje y comer por allá bien lejos. Por eso se va a poner atención a los jóvenes y va a haber 3,5 millones de empleos de medio tiempo para los jóvenes que lo necesiten. Bueno, en fin, sigo con la política social, porque vamos a combinar presupuesto del gobierno de la ciudad con el gobierno federal. Aquí Claudia Sheinbaum va a respetar la Constitución. Ahí pusimos que todas las mujeres que sean jefas de familia van a tener la pensión alimentaria que ya obliga la Constitución para todas las mujeres, por una simple razón: las mujeres están librando solas la crisis, la carestía, y se requiere ese apoyo. Pero también Claudia Sheinbaum va a abrir empleo, no es empleo, sino es un capital semilla para abrir empresas, para abrir negocios. Si alguien tiene 50 años ya no lo emplean, ya no encuentra trabajo. Si tiene 60 menos, ¿verdad? Entonces toda la gente que quiera trabajar autoempleándose o que quiera abrir un negocio va a tener un capital semilla a fondo perdido para iniciar tener recursos para salir adelante. Y vuelvo, eso es política social, vuelvo al presupuesto federal. El presupuesto federal, que es el que aprueba en forma exclusiva la Cámara de Diputados, el artículo 74 de nuestra Constitución le da la facultad exclusiva a la Cámara de Diputados. Yo quiero estar ahí con esa facultad para apuntalar el proyecto alternativo de nación en todos los órdenes. Se plantea, por ejemplo, la industrialización del país, abrir muchas industrias, empresas, cuantas haga falta para generar los empleos necesarios en México. Hay una terrible injusticia contra la población que busca empleo y no lo encuentra. Aquí tan solo en esta delegación, hagamos una encuesta y hay muchísima gente que busca empleo y no lo encuentra. Bueno, se van a generar empleos con este modelo económico, que es un modelo económico equitativo, distributivo y que busca la justicia para todas las personas en nuestro país. Vamos a encontrar soluciones a los problemas económicos que tiene hoy día como 90 millones de mexicanos, porque somos como 120 millones. Ya la mayoría están en niveles diferentes de pobreza y hay una clase media cada vez más flaca y hay una cúpula que es, las élites, que son las que se han beneficiado del modelo económico neoliberal. No nos vamos a pelear con nadie, pero sí vamos a ocupar el presupuesto para sacar adelante a la inmensa mayoría de la población. A través de la generación de empleos vamos a echar a andar el campo mexicano, vamos a acabar con las importaciones de alimentos porque son carísimas, son puro negocio de unos pocos y para colmo nuestros campesinos se están muriendo de hambre y son como 30 millones de personas. Necesitamos mandarle recursos a los campesinos para que inviertan en sus tierras, que haya semillas mejoradas, tractores, carreteras, sistemas de riego, fertilizantes, compras de gobierno. Todo eso está planteado en el proyecto alternativo de nación de López Obrador. Reactivar la industria, reactivar el campo para elevar los ingresos de las personas. Pero además, y termino con 3 cosas por último, vamos a aumentar los salarios en el país. Los salarios son de los más bajos y no hay nada tan agraviante como trabajar de sol a sol para ganar una miseria. Es verdaderamente inhumano, es
inaceptable seguir teniendo esos salarios en el país. Da vergüenza tener esos salarios en México. Nosotros somos gente progresista, tenemos una mentalidad de justicia. Eso es inhumano y va a desaparecer. ¿Qué plantea López Obrador? Aumentar el salario cada año. No 3 pesos como los neoliberales lo aumentan, sino 15.6% cada año. Y rápido va el salario a recuperar su poder adquisitivo. Los estudios dicen que el Coneval que hace los estudios, dice que con el salario mínimo debería de ser de 171, de 175 pesos, 180. Bueno, si alguien gana 3 salarios mínimos, pues ya tenemos 200 al día, pues ya tenemos 600 pesos diarios, una persona, en lugar de tener, pues hoy que el salario mínimo está en 88 pesos, si mal no recuerdo. Necesitamos aumentar los salarios. Si tenemos un mejor salario y trabajan 2 o 3 en una casa, las cosas se van a componer económicamente en esa casa como producto del trabajo, del esfuerzo de todos. Tenemos 55 millones de trabajadoras, trabajadores en el país que están pasando las de Caín. Por eso necesitamos apuntalar el salario para que ganen más. Ahora, además de eso, hay 2 componentes adicionales. La política social de la que estoy hablando, porque a todos los sectores sociales de una u otra manera se les va mediante la política social también a aumentar sus ingresos. Está el otro, el bajar los impuestos y el bajar los precios. Si yo gano X pesos y todo sale muy caro, ¿qué es lo que ha venido pasando ahorita? Desde los 80s para acá, todo sube, menos el salario. Para colmo, Carlos Salinas pactó en el Tratado de Libre Comercio y hoy, apenas ayer se votó en el Senado de la República el tratado que se llama Acuerdo Transpacífico es un tratado de libre comercio multilateral con los países asiáticos. Ahora vamos a tener, ahorita están ilegales los coreanos y otros, pero ahora ya van a estar legales. Y eso destruye la planta industrial mexicana, eso destruye los empleos de México. Y ahí se pactó, tanto en el Telecán como en el TPP, los gobiernos están pactando mano de obra barata para que ese sea, dicen así, México va a ser competitivo con su mano de obra. En cristiano eso significa explotar a los trabajadores, pagarles una miseria, y entonces eso atrae la inversión. ¿Es justo eso? Pues no. Por eso nosotros tenemos que cambiar ese modelo y comenzar de otra manera. Entonces, rápidamente, si nosotros bajamos los precios del gas, la gasolina y la electricidad, que son a su vez insumos de la producción, van a bajar los precios. ¿Por qué suben los alimentos? Pues porque sube la gasolina y todo se transporta con gasolina. Entonces, el costo de la gasolina se le pone a los alimentos y quien acabamos pagando todo el intermediarismo, la especulación, la privatización, pues somos los consumidores. ¿Cómo se corrige eso? Muy fácil, vecinos. Déjenme hablar tan solo de la gasolina para ya no cansarlos más. La gasolina, ¿por qué aumenta? Porque 70% de la gasolina en México se importa de Estados Unidos y hay que pagar la traída desde allá a través de ductos, poliductos. Es de verdad un gastadero en gasolina. Pero ¿cómo están nuestras refinerías aquí en México? Paradas, porque alguien hace negocio trayendo la gasolina importada. ¿Y cómo nos venden la gasolina importada? A precio internacional. Y ahorita están subiendo los precios del petróleo, pues nos suben la gasolina todos los tiempos. Primero, porque es importada. Segundo, porque se privatizó y ahora la distribuyen los privados, y los privados la distribuyen pues llevando una ganancia, no lo hacen como damas de la caridad, ¿verdad? Pues lo privatizan para hacer un negocio. Antes, ¿quién distribuía la gasolina? Pemex, y no nos costaba
y era un costo mínimo, pero si ahora se trae desde allá y luego acá se reparte con distribuidores privados, pues pagamos todo eso. ¿Qué va a hacer López Obrador? Dejar de importar y poner a trabajar nuestras plantas productivas, refinadoras, para producir la gasolina que gastamos aquí en México. Sale más barata y va a salir a precio de costo. Con eso baja el precio de la gasolina. Pero además nosotros en la Cámara de Diputados vamos a bajar el impuesto especial sobre producción y servicios de las gasolinas, del gas, de la electricidad. Ese impuesto son como 8 pesos por cada litro de gasolina. Bueno, si bajamos el impuesto y la producimos aquí en México, se va a abaratar la gasolina. Y si se abarata la gasolina, se abaratan los alimentos y otras cosas. ¿Me explico? Entonces, no es magia, es simplemente querer a nuestro país, querer usar los recursos que tenemos. Tenemos 26 plantas petroquímicas paradas y estamos importando los petroquímicos. Tenemos 6 grandes refinerías, de las más grandes del mundo, y están paradas porque están los neoliberales haciendo su negocio. Bueno, eso se va a acabar con nosotros. Yo les invito, vecinas y vecinos, a votar por Morena el próximo 1 de julio, a pensar en nuestro país, a pensar en nuestra comunidad, en nuestra familia, y pensar que todos nosotros tenemos un poder enorme, que el poder ciudadano es más grande que cualquier otro poder y que podemos lograr el día 1 de julio hacer el cambio verdadero en nuestro país. Eso se va a lograr si tenemos un presidente honesto, un presidente del lado del pueblo, un presidente que ocupe los recursos nacionales, naturales, que tenemos muchísimos, en beneficio de 2 grandes objetivos: el desarrollo del país y la prosperidad de las personas. Prosperidad quiere decir que todos, desde los bebés hasta los adultos mayores, todos, sin excepción, mejoran su nivel de vida. Esa es la prosperidad, y además se hace, progresiva. Hoy subí así, luego más. Es prosperidad. Eso significa, vecinas, vecinos, yo tengo 40 años luchando por ese sueño. Parece que ahora sí llegó el momento de poner a un presidente como López Obrador en la presidencia de México. Y una mujer extraordinaria, fuera de serie, una mujer muy estudiada y muy capaz, pero sobre todo honesta, y que tenemos nosotros la escuela de López Obrador, de la honestidad, de la mística, del servicio al pueblo. Eso somos nosotros. Ayúdenos a llegar. Saquemos a los empanizados del gobierno de la ciudad. Saquemos a los neoliberales del PRI, del PAN, del Verde, de la presidencia de México. Metamos a Morena a gobernar, que ahí estamos nosotros con proyectos muy buenos. Denos la oportunidad con su voto. Yo aquí voy a estar, yo soy vecina, no me voy a ir, y como legisladora voy a seguir haciendo la tarea de ser representante, de veras, representante popular. ¿Qué significa eso? Pues que cuando estoy en la tribuna, que cuando estoy en las comisiones, no estoy pensando en el beneficio o un negocio, estoy defendiendo el interés nacional y el interés de la población. Toda mi carrera está en internet. En cualquiera de mi trabajo, valórenlo y vean mi trabajo. Yo a las pruebas me remito. No vengo a ofrecer lo que no he dado ya con creces. Ahora vengo a ofrecer una disciplina enorme para sacar adelante esta delegación. Pronto podremos hablar de la delegación. Ahorita los tiempos electorales no lo permiten, más que de la ciudad y del país, y de nosotros, de los que somos diputados federales. Ya el próximo mes empezaremos con lo local y hablaremos de las tareas concretas en esta delegación. Entre otras cosas que me olvido, pero que es muy importante,
Andrés Manuel va a crear 1 millón de viviendas. La vivienda es otro de los derechos que ha quedado en el olvido, al igual que la educación. Vamos a empezar de cero otra vez. Vamos a empezar una nueva etapa, una nueva era en la historia de nuestro país, con gobernantes que estén a la altura de su sociedad, porque ahora la gente está arriba y los servidores públicos estamos abajo. En una democracia manda el pueblo, en una democracia están arriba los que mandan, pero es el pueblo, porque así lo dice el 39 constitucional. Vecinas, vecinos, yo soy Dolores Padierna, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.